Hola, ¿cómo estás? Hoy te doy la bienvenida a Cabán, un canal donde se cuentan historias paranormales. Si gustas compartir tu anécdota, puedes enviarla al correo electrónico paranormalcaban@gmail.com o a la página de Facebook donde me encuentras como Candy Vanessa. Si te gusta este contenido, entonces no olvides suscribirte, dar un like, compartir y comentar, ya que eso a mí me ayuda bastante. Yo soy Candy Vanessa. Comenzamos. Esta es mi historia, Cabán. Es muy cortita, pero espero así la cuentes. Si crees necesario cambiarle algo, tienes mi permiso de hacerlo. Me llamo Jazmín Castro. Actualmente vivo en CDMX, pero soy de Veracruz. Cuando vivía allá, tuve un novio que quise mucho. Ya teníamos 3 años de relación cuando las cosas empezaron a cambiar. De ser un hombre adorable y caballeroso, ni siquiera era amiguero, era un hombre muy divertido, alegre y ocurrente. Pasó a ser un hombre serio, siempre andaba enojado, comenzó a maldecir por todo, empezó a tomar y fumar, y varias veces lo caché mandándole mensajes a otra mujer. Sentía que me habían cambiado a mi novio perfecto. Un lunes me dijo que el siguiente fin de semana no iría a visitarme, porque se la pasaría con su familia. Yo no me opuse, ya que yo ya los conocía y ellos a mí, pero sí se me hizo raro que no me hubiera invitado, puesto que siempre lo hacía si ellos tenían algún evento. Llega el sábado y yo decidí salir con unas amigas, puesto que no lo vería a él. Nos fuimos a un antro. Estábamos pasándola bien hasta que una de ellas me dijo: Jazz, creo que allá está Carlos. Carlos era mi novio y estaba bailando muy cariñoso con otra chica. En resumidas cuentas te digo que fui, le grité de todo y salí de ese lugar. A partir de ahí, curiosamente, él no me volvió a buscar. Yo esperaba que sí lo hiciera, pero no fue así, por lo que asumí que nuestra relación ya había terminado. Pasaron varias semanas. Yo aún estaba triste, pero trataba de seguir adelante con mi vida, cuando me llama la que era mi suegra y me pregunta por él. Yo le dije que no sabía nada de él y le conté lo que había pasado. Resulta que su familia nunca se había reunido y desde aquel fin de semana no tenían contacto con él. Al parecer, Carlos nos había mentido a todos. Aunque yo estaba muy enojada y triste, los ayudé a buscarlo. Le llamábamos, pero ni siquiera entraba la llamada. En su trabajo no sabían nada de él, incluso nos dijeron que ya tenía tiempo que no se presentaba. En su departamento tampoco estaba, pero lo raro es que todas sus cosas seguían ahí. Sus papás lo buscaron en hospitales, separos e incluso en la morgue, pero nada. Aquí es donde pudiera entrar lo paranormal. Según ellos han investigado, la joven con la que lo vi aquella noche viene de una familia de santeros, de Catemaco precisamente. Hace años perdí contacto con ellos, pero lo último que supe fue que creían que ella le había hecho un trabajo como algún tipo de brujería, amarre o algo así para que él estuviera con ella. Al día de hoy no se supo más de Carlos. Su familia no sabe absolutamente nada de él. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. También supe que la familia de la chica dice no saber nada y que también ellos habían perdido todo contacto con ella, aunque eso estaría de dudarse. Yo me vine a México y seguí con mi vida, pero me da mucha tristeza saber que algo así le haya pasado a ese joven. Creo que no se lo merecía y en su momento tampoco yo. Teníamos muchos planes y todo tuvo que cambiar. Hay algo que quiero dejar muy en claro. Yo nunca supe que él tuviera un amorío con alguien más, y si fue así, pues supo ocultármelo muy bien. Tampoco supe si él ya conocía a esta joven. Para terminar pronto, nunca supe nada de ella, y ni si ellos ya tenían una historia juntos. A veces pienso, bueno, al menos está con vida, pero luego me digo, ¿pero qué vida debe ser si perdió todo contacto con lo que conocía, empezando por su familia? Quiero aclarar que eso es lo que yo supongo, que él sigue con vida, porque te repito, nunca se supo nada más de él. Ojalá él pudiera ver este video y supiera que alguien está contando su historia y que tiene una familia que por años lo han buscado y lo siguen esperando. Olvidé mencionar que esto pasó hace más de 7 años. Como te digo, no quiero dar mucha información. Primero, porque ya no supe más, y segundo, porque creo que no es a mí a quien corresponde hacerlo. Aún así, espero compartas mi historia.
Mi nombre es Carmen. Soy de Coahuila, pero ya tengo 23 años viviendo en Estados Unidos, específicamente en Georgia. Quiero compartirte mi historia. Es un poco larga, pero espero la puedas platicar. Esto me pasó empezando el año 2017. Desde que llegué, por falta de un estatus legal, me vi obligada a aceptar todo tipo de trabajo donde no me pidieran papeles. Estuve trabajando en files, loncheras, construcción y lo último fue en la limpieza. Yo trabajaba para una compañía hasta que pude hacerme de mi propio negocio. Es muy pequeño, pero al menos es algo mío. Solamente somos 3 señoras y yo. Y así nos repartimos las casas para limpiarlas. Hacemos de todo, desde una limpieza simple como mantenimiento hasta limpiezas profundas, y eso abarca literalmente limpiar todos los rincones del lugar. Un día nos llamó una señora para que le limpiáramos su casa, ya que la habían acabado de desocupar unas personas a quienes ella se las estaba rentando. Casa de 2 pisos, 5 recámaras, 3 baños y una cocina, y sala y comedor muy grandes. Le di el presupuesto y aceptó, así que el sábado por la mañana ya estábamos ahí. Debo decirte que la casa por fuera era muy bonita, pero por dentro era todo lo contrario. No todas, pero casi todas las paredes estaban manchadas como si se les hubiera filtrado agua y habían quedado las manchas amarillas. El piso de madera estaba cubierto de un polvo que al final supimos era ceniza. Y algunas ventanas de las recámaras estaban pintadas con pintura negra, así que los cuartos estaban muy oscuros. Cuando abrimos el refrigerador, lo primero que vimos fueron tarrones de esos de vidrio de la marca Mason Jar, con lo que parecía ser carne adentro. Eso era muy asqueroso. Aparte, había mucha comida echada a perder. Los baños ni se diga, estaban asquerosos, por lo que terminé hablándole a la señora para decirle que muchas cosas no las podríamos hacer, como quitarle la pintura a las ventanas. También habían unas manchas negras en las alfombras y nosotros no traíamos la máquina para quitarlas. La señora no parecía sorprendida y solamente me dijo que hiciéramos lo que pudiéramos. Pues empezamos. Yo por la cocina, una chica en las recámaras y las otras 2 en los baños. Mientras más limpiábamos, nos íbamos encontrando más cosas raras. Yo saqué todo lo del refrigerador y déjame decirte que no le podía encontrar forma, pero estoy casi segura que lo que estaba en esos botes eran cuerpecitos de animalitos, específicamente gatitos. Decidí no mirar más y solo poner todo en las bolsas de basura. La señora que limpiaba el baño dijo que por las orillas de los lavamanos y el shower salía el agua color rojo, como si fuera ese líquido vital. Aparte, olía horrible. Hasta se andaba vomitando. Pero lo peor le tocó a la joven de las recámaras, y aquí es donde comienza la historia. En la recámara más pequeña habían puesto papel tapiz solo en una de las paredes. Nunca se me va a olvidar. Era un papel color azul marino con pequeños barquitos blanco con rojo. Ella dice que apenas entró a ese cuarto, comenzó a sentirse mal. Tenía esa sensación de que alguien más estaba ahí con ella viéndola y claramente podía sentir como si pasara por un lado de ella, pero ella no podía ver nada. De pronto comenzó a sentir que esa energía pesada venía del closet, por lo que decidió mantener abiertas las puertas. Aún así, era tan pesada la atmósfera que prefirió ir a decirme que me fuera a ayudarla. Y eso hice, porque la verdad yo también me sentí así, como observada. Y comenzamos a limpiar ese cuarto entre las 2. Debo decirte que el papel tapiz estaba colocado solamente en la pared donde estaba el closet, pero de una esquina se estaba despegando, así que mi compañera comenzó a jalarlo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos encontramos con que la pared estaba llena de frases en un idioma que no entendíamos. Aparte de eso, habían unos dibujos muy raros y feos. Mi compañera dijo que uno de esos dibujos era un pentagrama. Yo la verdad no sé mucho de eso. Lo peor fue que ese papel tapiz iba hasta adentro del closet y al jalarlo comenzamos a abrir una parte del techo. Era como si fuera un techo sobrepuesto. Nosotras por curiosas lo quitamos y nos encontramos con cosas muy feas. Dentro de ese techo habían vasijas de barro negro, velas, collares y cuerpos ya putrefactos de una gallina, un cabrito y un gato. Al menos eso fue lo que alcanzamos a distinguir. Estaban ya casi en los huesos. Ya te imaginarás el olor que había. A nosotros nos dio tanto miedo que mejor ya no quisimos moverle y optamos por irnos. Y fue aquí donde comienza lo más fuerte.
Al siguiente día, domingo, la joven me llamó para decirme que no había podido dormir, que estuvo escuchando voces todas las noches. Le tocaban por debajo de su cama y al quererse levantar no podía. Era como si se le hubiera subido el muerto, pero estando ella despierta. El poco tiempo que pudo dormir solo tuvo una pesadilla, y era que ella se veía dentro de esa casa, y por más que quería salir no podía, y todas las puertas la llevaban a ese cuarto. De pronto, ella se vio arriba, en ese techo del closet, y dijo que ahí había un ser todo negro y solo veía los dientes blancos cuando éste le sonreía. Tenía los ojos rojos y le decía algo que ella no podía entender. Me llamó llorando y me dijo, no sé qué era eso, Carmen, pero yo me lo traje, está aquí en mi casa. Eso fue solo el principio. Mientras andábamos trabajando, de pronto salía corriendo porque decía que algo la había jalado o empujado. Le jalaban el cabello, la mordían, la rasguñaban y tenía su cuerpo lleno de moretones. Comenzó a perder mucho peso y siempre andaba muy cansada y durmiéndose. Todo llegó al punto en que le dije que se fuera a mi casa por un tiempo, y así lo hizo. El problema fue que ahora comenzaron a pasar cosas en mi casa, pero sobre todo le pasaban a mis hijos. Ella se sintió mal por eso y prefirió regresarse a su departamento. Aún así yo le decía que me llamara a la hora que fuera, que ella no estaba sola. Muy pronto comenzó a enfermarse, ya que toda la comida que comía la vomitaba. Ya la habíamos llevado al médico y le dieron medicina, pero nada le parecía funcionar. Un día me llamó y me dijo que había hablado con su mamá, que estaba en El Salvador, y ella le dijo que tal vez en esa casa había algo, algún trabajo, alguna brujería, y ella se lo había llevado. Desde allá, la mamá la contactó con un señor que era como un curandero o algo así, y a la distancia ese hombre la iba a trabajar. Por un tiempo parecía que había mejorado, al menos es lo que nos decía. Estaba haciendo cosas que él le había dicho que hiciera. Traía colgado varios collares, tenía sal en sus ventanas y puertas y agua bendita por todos lados. Todo eso parecía funcionarle, lo repito, al menos es lo que a nosotros nos decía. Un día me pidió faltar al trabajo por una semana. Dijo que quería salir a buscar otro lugar para rentar, que quería empezar de cero. Y yo le dije que estaba bien, que se tomara una semana. Pasa la semana y ella no regresó. Intenté contactarla, pero no entraba la llamada. La fui a buscar, pero no estaba. Su departamento estaba vacío. La verdad sí me preocupé e intenté por todos los medios comunicarme con su mamá. Cuando al fin pude hacerlo, me dijo que ella se había regresado porque ya no quería estar sola y lejos de su tierra, pero que solo había llegado para morirse. Así es, Vanessa. Ella murió. Me dijo su mamá que en realidad nunca se recuperó y como ya no sabía qué hacer, pues decidió regresarse a El Salvador para que ese chamán la tratara personalmente. La señora me contó que ese hombre le había dicho que a su hija se le había pegado un demonio, que era el que estaba en la casa. Ahí hicieron un ritual o abrieron algún portal y todo lo malo lo habían dejado, empezando por ese demonio con el que habían trabajado. Cuando esta chica llegó con el Señor ya era demasiado tarde. El demonio ya la había poseído por completo. Me refiero a su alma. Dice la mamá que al final ella estaba como en estado vegetal y terminó sus días estando dormida en su cama. Esta joven se llamaba Tania. Solo tenía 27 años y apenas tenía 10 meses que había llegado de El Salvador a los Estados Unidos. Y me da tristeza que solo vino para encontrar un triste final. Yo, a como pude, le mandé algo de dinero a la señora para lo que pudiera necesitar. Cabe mencionar que yo volví a contactar a la dueña de esa casa y le conté todo. Ella con mucha pena me dijo que lo sentía mucho y que por eso mismo había sacado a las personas que le rentaban, porque los vecinos ya se habían quejado de que por las noches se escuchaban ruidos muy feos como de animales siendo torturados, y que la verdad ella ni siquiera había entrado para ver cómo le habían dejado por dentro la casa. Y también me dio dinero para que se lo mandara a la mamá de Tania. Después de eso, me he vuelto muy selectiva en escoger las casas que limpiamos. Y la verdad, a la primera que vemos algo que no nos late, simplemente juntamos todo y nos vamos. Prefiero perder dinero, pero poder dormir por las noches y que tanto mis compañeras como yo tengamos vida y salud. Me llamo Martín. Nunca me había pasado nada de miedo, pero hace como 6 años me pasó lo que te voy a contar.
y pues es la historia que siempre comparto. Ahora puedo decir que lo paranormal e inexplicable sí existen. Por las mañanas estudiaba y por las tardes entré a trabajar en un laboratorio. Apenas llevaba un par de meses cuando nos dijo el médico, dueño del negocio, que nos cambiaríamos. Le estaba yendo muy bien al negocio y por esas razones que necesitábamos estar en un lugar más grande. Encontró un buen local que estaban rentando en un edificio. Nosotros estábamos en el segundo piso. No lo ocupábamos todo, pero sí más de la mitad. Lo primero que se instaló fue el sistema de alarma y videovigilancia, ya que aún no contaba con un guardia de seguridad. Eran 2 turnos. Yo trabajaba en el de la tarde y a nosotros nos tocaba dejar todo limpio junto con el área de la cocina, poner la alarma y cerrar. Como yo pasaba muy temprano por el local porque ese era mi camino para ir a la escuela, el médico me pidió que de favor estuviera llegando al negocio para desactivar la alarma y ya de ahí seguir mi camino. Así que solamente él y yo teníamos el código de la alarma. Esa mañana, como de costumbre, mis compañeros ya estaban esperándome para que les abriera. Yo llego, quito la alarma y entramos. Lo primero que hacen es ir al área de cocina para dejar sus cosas personales, cuando de pronto una de las chicas grita: «Oigan, vengan a ver esto». Nosotros vamos y vimos una taza con café recién hecho. Hasta sacaba vapor y la cafetera estaba caliente. Eso significaba que la habían acabado de usar. El miedo aquí es que no había nadie. De hecho, nadie pudo haber estado adentro ya que la alarma estaba puesta. Yo fui quien la desarmó. Y si hubiera sido así, entonces la alarma hubiera sonado porque se ponía el detector de movimiento. Yo les dije: yo ya me voy a mi escuela y ahí las dejo. Y me fui, ya que no quería que se me hiciera tarde. Ya en la tarde, cuando llegué a mi turno, el tema seguía siendo el famoso café y quién lo había preparado. Por más que la pensábamos, no había manera de que alguien lo hubiera hecho. Incluso le contamos el suceso al médico y él se fijó en la grabación de las cámaras. Y déjame decirte que nunca se vio nada anormal. No hubo ningún corte en la grabación, no se apagaron las cámaras, no se abrió la puerta y tampoco sonó el sensor de movimiento. Lo único extraño fue que en ciertas tomas parecía como si se congelara la imagen, pero era solamente por cuestión de microsegundos, pero nada más. Nunca supimos quién se hizo una taza de café antes de que nosotros llegáramos, y según nosotros en ese edificio no pasa nada paranormal. Tal vez mi historia no te parezca muy interesante, pero te la comparto con mucho gusto, ya que te repito que es la única cosa paranormal que en toda mi vida me ha pasado. La anécdota que te contaré pasó hace 21 años y todavía me hace llorar. Muchas veces he querido pensar que solo fue coincidencia, pero muy dentro de mí siento que en verdad pasó otra cosa. Quiero darte algo de contexto. Esto que te contaré pasó el 2 de noviembre del año 2003. Para ese entonces mi abuelita Malena tenía 57 años y mi abuelito Juan, su esposo, tenía 4 años que había fallecido. Mi abuelita ya tenía como un mes a lo mucho, antes del 2 de noviembre, que había comenzado a decir que ya casi era su hora, que mi abuelo iba a venir por ella, que en sueños él se lo había dicho y eso era casi todos los días. Aclaro que cuando mi abuelo falleció, ella se fue a vivir a nuestra casa para no quedarse solita. Algo muy curioso que también nos contaba era que aunque ella le decía que por favor ya viniera por ella, porque se sentía muy sola aunque tuviera a todos sus hijos cuidándola, él siempre le contestaba que esperara su momento, que ya no faltaba mucho, pero primero tendría que hacer algo muy importante. Incluso hasta te puedo decir que ella se obsesionó con eso de que tenía que hacer algo muy importante, porque siempre nos andaba preguntando si estábamos bien, si necesitábamos algo, y todos le decíamos que no, que estábamos bien y que no necesitábamos nada. Habiéndote dicho esto, sigo con mi relato. Ese 2 de noviembre fuimos al panteón a limpiar la tumba de mi abuelo. Íbamos mi mamá, mi abuela Malena, una tía y yo. Mi mamá y mi tía eran hijas de mi abuela. Mientras ellas limpiaban la tumba, yo nada más me divertía recorriendo los pasillos viendo las demás lápidas, cuando de pronto entre esas tumbas veo a un niño como de mi edad. Para ese entonces yo tenía 9 años. No te mentiré, el niño se veía completamente normal, al menos yo así lo miraba. Traía unos shorts como de mezclilla color café, una camisetita color como beige,
Su cabello era ondulado y lo tenía como de honguito y color café claro. Él también andaba entre las tumbas, pero a diferencia de mí, él pasaba por encima de ellas y eso me llamó la atención. De pronto, él se percató de que yo lo estaba mirando, se rió y me hizo una seña de que fuera como para jugar con él. Y pues yo fui. Lo raro fue que cuando llegaba donde él estaba, él ya se había movido más adelante. Me hizo eso varias veces y total que nunca podía alcanzarlo. De pronto, se paró encima de una tumba. Ahí fue cuando lo vi de más cerca y me llevé el susto de mi vida. Ese niño pasó de tener sus ojos color café a tenerlos como naranjas. Te doy mi palabra que era como si en vez de ojos tuviera lumbre. Yo intenté regresarme para donde mi mamá, pero no podía moverme. Quería gritarle a mi mamá, pero tampoco podía. Era como si algo me controlara. Solo atiné a decir en mi mente: «Amá, abuelita, alguien venga por mí». Cuando de pronto llega mi abuelita Malena y me tapa los ojos. En ese momento pude moverme de nuevo. De más está decir que comencé a llorar y abracé a mi abuela tan fuerte porque literal sentía que algo me quería llevar. Esa sensación ha sido la más horrible que he sentido en toda mi vida. Mi abuelita, sin soltarme, me dijo: «Hijo, no lo escuches y no lo veas, solo camina sin voltear». Debo decir que sí volteé, y ese niño ya no estaba ahí. Como te imaginarás, lo siguiente fue que mi mamá me regañó por andarme yendo a jugar en las tumbas. Me dijo que en el panteón no se iba a jugar porque era un lugar de respeto. Terminaron de limpiarle la tumba a mi abuelo y nos fuimos. Justo a la siguiente semana, el 9 de noviembre, mi abuela Malena falleció, dormidita en su cama. Ella no estaba enferma de nada, simplemente se fue a dormir y ya no despertó. Ella se fue y yo nunca pude preguntarle qué fue eso que vi y por qué ella lo había visto tan bien, y sobre todo, si eso era un niño u otra cosa. Que a eso creo que ya tengo la respuesta, y definitivamente eso no era un niño. Lo que me ha seguido es la culpa, porque siempre he creído que eso tuvo algo que ver con el fallecimiento de mi abuelita Malena. ¿Y qué tal si eso importante que mi abuelo le decía que tenía que hacer era salvarme de ese ente? ¿Y si ese día no lo hubiera seguido? Tal vez ella aún estuviera aquí conmigo. Lo único que me consuela es la idea de que mi abuelo haya venido aquella noche por ella. En verdad espero que así sea y ellos ya estén juntos esperando por nosotros. Te saluda desde Tlaxcala tu amigo y seguidor, Rigoberto. Espero te haya gustado mi anécdota. Te comparto mi historia, pero por favor quiero que sea anónima. Pasó hace 23 años, en el 2001. Mi madre falleció, pero lo que te voy a contar fue lo que le pasó antes de que ella se me fuera. Ella ya tenía 3 años luchando contra esta horrible enfermedad terminal. Ya casi al final, ella había estado 1 mes exacto internada. Mira, cuando tenía salud era una mujer llenita, de tez muy blanca y mucho cabello a la altura de su cintura. Para sus últimos días ya estaba irreconocible, demasiado delgada, casi esquelética diría yo, sin su cabello, sin cejas ni pestañas, sin varios de sus dientes y su cuerpo muy maltratado por tantos pinchazos de agujas y 3 cirugías. También debo decirte que el color de su piel había oscurecido. Según me dijeron las enfermeras, eso se debía a tanto medicamento. Justo al mes nos dijeron que ya nos la lleváramos a casa porque ya no había nada más que hacerle. Era solo cuestión de horas, a lo mucho unos pocos días para que ella muriera. Y así fue. Nos la llevamos a su casa. Aclaro que somos 5 hermanos y entre todos nos turnábamos para cuidarla. Aquí viene lo extraño, milagroso o paranormal, como tú lo quieras ver. Ya tenía 5 días de haber regresado a su casa, cuando a mí me toca quedarme a dormir con ella para cuidarla por la noche. Debo decirte que casi no dormí, ya que de 1 a 3:30 de la madrugada se escuchó afuera de la casa mucha gente hablando. Era como si hubiera una fiesta justo delante de la casa. Creo que mi mamá no lo escuchó porque ya estaba como en coma. La siguiente noche nos quedamos una hermana y yo, y justo a la misma hora volvimos a escuchar a la gente hablar. Mi hermana se asomó por una ventana y dice que no miró a nadie, pero por alguna razón sintió escalofríos. El siguiente día, como a las 8 de la noche, mi hermano nos mandó a hablar. A él le tocaba cuidarla. Nos dijo que fuéramos urgentemente. Cuando llegamos, esperando lo peor, a todos se nos cayó la quijada al suelo. Cabán, mi mamá había despertado.
Pero eso no fue lo sorprendente. Lo que nos impactó fue que literalmente la vimos como cuando estaba sana. Su piel blanca, sin ninguna cicatriz, tenía cabello, su dentadura estaba completa y hablaba como borrachita, pero eso me imagino que era por todo el medicamento que tenía. Aparte, ella decía que no le dolía nada. En verdad no podíamos creerlo, esto era un milagro, Dios nos había curado a mi madre. Pero una de mis cuñadas dijo, no lo creo, más bien creo que ya va a fallecer y Dios le está dando un momento para que ella se despida. Pues todos hablamos con ella, le pudimos decir cuánto la amábamos y que estuviera tranquila porque sus perritos no se quedarían solos, nosotros los íbamos a cuidar. Fue solo como 1 hora la que ella estuvo así, y de un momento a otro comenzó a desvariar. Nos dijo, hijos, abran la puerta, que no oyen que están tocando. Nadie quería abrir porque no escuchábamos ningún toquido, pero mi cuñada se animó y la abrió. Ahí no había nadie, pero mi madre comenzó a decir, ay mamita, cómo te he extrañado. Papacito mío, qué gusto verte. Hermana, qué hermosa estás. Ella estaba viendo a su familia, pero ahí no había nadie. Quiero aclarar que a las personas que ella estaba viendo eran familiares que ya hacía años habían fallecido. Todos estábamos en shock por lo que estábamos pasando. No sabíamos qué hacer, solo nos veíamos unos a los otros, cuando de pronto comenzamos a escuchar a esa gente hablando afuera de la casa. Y como en las otras ocasiones, nos asomamos y no había nadie. Pero todos escuchábamos esos murmullos. En eso, mi mamá se volvió a quedar dormida. Nosotros dejamos de escuchar esas voces y después de eso nos percatamos que mi mamá ya no respiraba. Se nos había ido. Ella falleció la noche del 15 de julio del 2001, rodeada de todos sus hijos y nueras. Han pasado muchos años, pero yo la sigo extrañando como el primer día. Nunca supimos qué eran esas voces, pero mi cuñada dice que tal vez eran sus familiares que ya venían por ella. Lo que tampoco nos podemos explicar es por qué la vimos tan hermosa como era antes. Por ahí he leído que Dios nos permite verlos de la forma en como ellos van a ser en el siguiente plano o vida. Yo espero que así sea, porque mi madrecita era hermosa. Mi historia, más que miedo, espero que dé esperanza a todos nosotros de saber que al morir vamos a un lugar mejor y que las personas que en vida quisimos van a venir por nosotros. Si te soy honesto, de vez en cuando escucho voces fuera de mi casa y me asomo esperando ver a mi madre. Pero no, ahora sí es gente caminando por la calle. Espero compartas mi historia. Te mando un saludo desde San Luis Potosí. Espero que estos relatos hayan sido de tu agrado. No olvides enviarme tu historia, ya sea al correo electrónico o a la página de Facebook. Recuerden que los quiero mucho, cuídenseme mucho, tomen muy buenas decisiones y muchas gracias por ver. Bye.